Un edificio, una bandera y una leyenda que dice Max Müller y compañía nos lleva a repasar la historia de una ciudad próspera que se convertiría en un emporio comercial capaz de atraer inversión extranjera. Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Álbum de Fotos. Una edificación de 3 pisos, en la planta baja, 8 portones y 2 puertas pequeñas. Sobre la moldura, un título comercial, Max Müller y compañía. En el primer piso, 12 ventanas de madera, entre las que flamea una bandera de un solo color con una insignia. En el segundo y tercer piso, varios ventanales, algunos con balcones exteriores que marcan la diferencia en el diseño. En la terraza, claramente un enrejado con varias columnas de soporte. Para conocer la ubicación exacta de este edificio, fuimos en busca de respuestas. No estoy tan seguro, pero parece que es en Guayaquil. Este es Guayaquil antiguo. Ahí por Boyacá, ahí por la neta, por ahí así. No me acuerdo el edificio que responde, pero esta casa es una casa vieja ya, antigua ya. Es de aquí de Guayaquil. Esto parece Clemente Ballén y Pichincha, donde quedaba el antiguo Hotel Lillón. Para mí me parece que es. Panamá y Roca no es. No me acuerdo bien, no trato de... Pero es conocida. Esta foto fue tomada Malecón e Illingworth, creo. Si no, puede ser otra calle, Elizalde, me parece. Y aquí está el Consejo Provincial del Guayas. Por lo menos, en algo acertaron nuestros encuestados. La edificación es antigua y pertenece a Guayaquil. Su ubicación es cerca del malecón de la ciudad, para ser exactos, en Malecón e Illingworth, donde actualmente funciona una importante institución gubernamental. Este edificio fue uno de los primeros que se construyó en concreto. Sin embargo, su primera y segunda edificación fue en madera y apenas tenía 2 pisos. Lo que siempre predominó fue su título, Max Müller y compañía, así como la bandera que también formaban parte de su diseño inicial. Esta última fachada se destruyó por completo durante el incendio en 1924. Fueron 2 ocasiones que se quemó y la segunda vez, que es aquí, fue terrible y un alemán que fue muy próspero aquí, le facilitó un espacio para poder seguir vendiendo mientras construían el nuevo edificio. Luego de que el edificio terminara consumido por las llamas, en 1927, Müller compró el terreno y logró la reconstrucción de la edificación, pero esta vez lo construyó en cemento armado, convirtiéndolo en uno de los primeros de su clase en el país. Todos estos almacenes tenían puertas enrollables metálicas. Entonces, a la hora de entrada, digamos, 9 de la mañana, se levantaban. Todo esto era venta al público. Yo conocí este almacén, ¿no? Era un almacén lujoso para la época, porque había muy pocos edificios de cemento, ¿no? A fines de los 20, yo no creo que había más de 10 edificios de cemento en Guayaquil. Entonces era un señor edificio en esa época. La madera predominaba en las construcciones del Guayaquil antiguo. Construir un edificio de concreto en aquella época solo estaba al alcance de gente prominente. Para conocer quiénes eran los propietarios de esta majestuosa obra,
¿Por qué llevaba el nombre de Max Müller? ¿A quién representaba la bandera que flameaba en sus ventanas? Y su importancia en el desarrollo económico de la urbe porteña. No se vaya, ya regresamos. Fuerza Deportiva Extreme. Nueva temporada. Nuevos deportes. Domingos, 12:30, por Canal 1. El nombre de Max Müller en la moldura del edificio evoca a un comerciante suizo que arribó a Guayaquil en 1890. Llegó a trabajar como cajero para el colombiano Norberto Osa, quien con la ayuda de un socio manejaba una empresa de exportación, importación y agencias en el puerto principal. Ambos decidieron abrir una sucursal en París y dejaron en manos de Müller el negocio. Lo contrataron como tesorero. Alrededor de 1907 por ahí, estos dos colombianos deciden vender el negocio al señor Max Müller. En el interín lo hicieron socio. Entonces de Norberto Osa y compañía transformaron la compañía a Osa y Müller, y luego pues ya se convirtió en Max Müller y compañía. Es decir, el señor Max Müller pasó a ser dueño de la empresa. Él vivió muy pocos años en Guayaquil porque él se regresó por los años 30 y él no dejó descendencia. Mucho antes de que existiera la diplomacia, era común ver en las casas de los extranjeros las banderas de sus países, pues la mayoría de ellos eran denominados cónsules. En aquella época, Max Müller fue representante del gobierno suizo en el puerto principal, pero el edificio no funcionaba ni como oficina, ni como nada parecido a una embajada. Se trataba de una casa comercial en la que había de todo como en botica. Se dedicaba a la importación y exportación de productos de ferretería, hogar, harina, hilo, enlatados, perfumes y artículos en general. Mi abuela me contaba de chico que ella trabajaba de cajera. Mi abuela nació en 1913. La casa Max Müller vendía productos farmacéuticos y de belleza, cosmetología. De ellos desciende se hizo la casa Meller, ¿ya? Del papá de Heinz Meller, ¿ya? Y que también vendían cosméticos, ¿ya? Lo que pasa es que eran cosméticos europeos, porque aquí no se fabricaban cosméticos, ¿ya? Las oleaginosas que se iniciaron en los años 40 fueron específicamente para aceite vegetal para cocina. El espíritu emprendedor de Max Müller se le salía por los poros. Fue una persona muy influyente y respetada, no solo como un empresario prominente. Para 1920 formaba parte del listado de las primeras 20 empresas exitosas en la ciudad. También tuvo a su cargo la presidencia de la Cámara de Comercio de Guayaquil y la del Banco Comercial y Agrícola. Fue accionista de varias instituciones y como filántropo participó en importantes donaciones en causas sociales y en pro del desarrollo de la urbe. A partir de él llegaron otros empresarios suizos que vieron en la ciudad porteña una fuente de riqueza. Él decidió traer suizos, ¿no? Y entonces comenzaron a llegar suizos para funcionar en este negocio. Entonces cuando él se va, en los años 30, él le vende a sus ejecutivos el negocio.
Algo parecido a lo que había hecho el jefe de él, el señor Osa. Exactamente lo mismo él hizo con sus ejecutivos. Y todavía hay, en ese caso sí, por decir algo el caso del señor Conans, el señor Max Conans, que vino de Suiza, se casó con una señora apellido Muñoz y nació el señor Max Conans Muñoz. Segunda generación que siguió trabajando en Max Müller. En algún momento dado se decide liquidar Max Müller y esa empresa, todo lo que tenía, se convierten en varias empresas. Entonces de ahí nace Conauto, nace Ecuaquímica y otras empresas más. Levantar una estructura arquitectónica tan majestuosa como la del edificio Max Müller era un lujo que pocos podían darse, sobre todo en el sector comercial y en pleno centro de la ciudad, donde en la parte alta residían sus propietarios y en la planta baja funcionaban sus almacenes. Con esto llegan arquitectos extranjeros especializados en construcciones de concreto, contribuyendo favorablemente al desarrollo urbanístico de la ciudad, que hasta ese entonces estaba en manos de los maestros de Rivera, que construían los barcos. Cuando usted ve que desbaratan una casa vieja de madera o mixta, se dará cuenta que la construcción está hecha a manera de un barco, con cuadernas, ¿ya? Con mamparas, ¿ya? Porque era la manera de construir. No había arquitectos, sino maestros de Rivera. Los primeros arquitectos, Frugones, que vendrían a principios del siglo XX, ¿ya? Entonces, y esos son los que empezarían y que luego crearían la escuela de arquitectura. Está entre ellos los fundadores, un hijo del expresidente Juan de Dios Martínez, ¿ya? Está el Macaferri, que fue el arquitecto que construyó el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal, que por cierto es bellísimo, ¿no? Y está Orús, que terminó de construir la Catedral de Guayaquil, que estuvo paralizada por muchísimos años. Para 1920, a pesar de que las edificaciones de cemento eran una garantía contra los constantes incendios, Guayaquil era un puerto maderero que contaba con madera fina de gran calidad, como el guachapelí, el mangle, el chanul, entre otros. Mientras el cemento llegaba en barco, en barriles desde Alemania o Bélgica. En los años 40 empezó la construcción mixta, porque el hierro era caro y había que importarlo. Para el año 50, recién comienza el boom de las construcciones de cemento. El auge de las construcciones de cemento no fue tan rápido y eso provocó que un gran empresario guayaquileño, el señor José Rodríguez Bonín, que trajo la Cemento Nacional, construyó la Cemento Nacional, el fundador de la Cemento Nacional, no pudiera tener una ganancia tan exitosa como él había pensado. Y para el año 31, cuando el Banco del Ecuador, banco privado, decide ser liquidado por sus accionistas, liquidan el banco no quiebra, los accionistas deciden terminar el negocio y liquidan el banco, se nombra liquidador al señor Luis Vernaza Lazarte, y don Luis Vernaza declara de plazo vencido todas las deudas, incluyendo la de José Rodríguez Bonín, que había puesto todos sus bienes e hipotecado la empresa para pagar la deuda, pero la tenía amortizada. Como no pudo pagarla, tuvo que vender parte de ello a Klaus de la Roche Joder, los del Rick Park. Otro de los productos que se comercializaba en estos locales y en gran escala era material de construcción, en especial el zinc, pues la mayoría lo utilizaba para el techado de sus viviendas. El Guayaquil de fines del siglo XIX y el Guayaquil de comienzo del siglo XX eran negocios que le vendían de todo, ¿no? Tenían cosas para la agricultura, cosas para el hogar. Yo recuerdo de chico,
caso de Viñolo, que eso es un señor italiano, que también él dejó aquí herederos, ¿no? Ahí vendían machetes, vendían clavos, pero también le vendían algún tipo de sanitario, ¿no? Eran unas... Es que en esa época no había pues los almacenes departamentales. Simplemente alguien que tenía capital decía, bueno, ¿qué es lo que se necesita aquí en Guayaquil? ¿No? Y entonces importaban las cosas que se necesitaban, ¿no? El machete era una cosa fundamental, los clavos, el zinc, ¿no? Las casas, todas las casas de Guayaquil eran de zinc. Y yo me acuerdo de pequeño, cuando uno venía en avión, veía el centro de Guayaquil, eran casas de madera con techo de zinc, toditos oxidados. Era una pésima imagen para el extranjero que llegaba en avión, a diferencia de ahora, que usted ya a la distancia, usted ve señores edificios, ¿no? Usted ve grandes avenidas. Ahí no, ahí usted lo que veía era una especie de alfombra color rojo café. A pesar de los años transcurridos, el emblemático edificio Max Müller todavía existe. Conozca qué entidad funcionaba en sus instalaciones, quiénes trabajaron en su reestructuración y cuál es el legado que dejaron los extranjeros que llegaron a Guayaquil en aquella época. Esto y más al regresar. Fuerza Deportiva Extreme. Nueva temporada. Nuevos deportes. Domingos, 12:30, por Canal 1. Desde 1927, año en el que se construyó el edificio Max Müller, han pasado 9 décadas, casi un siglo. Max Müller quedará en el recuerdo de los guayaquileños como un hombre próspero que cosechó los frutos que esta tierra cosmopolita le ofreció. Sin embargo, el edificio que llevaba su nombre aún continúa de pie. La casa Max Müller permaneció por varios años abandonada, pero nunca dejó de ser considerada como patrimonio cultural inmaterial de la ciudad. Recuperarla y convertirla en la nueva casa del Consejo Provincial del Guayas no fue nada fácil, por lo que se contrató mano de obra calificada. Pero, a diferencia de la primera edificación en concreto del Max Müller, en esta ocasión solo participaron profesionales ecuatorianos. Como es una empresa consultora, nosotros escogimos profesionales de primer nivel. Entre ellos el ingeniero Castillo, David Castillo, fue quien condujo la parte arquitectónica. Entiendo que su proyecto fue inmediatamente acogido tanto por nosotros como por la prefectura, y es en base al cual se realizaron los cambios ya físicamente después. Como director general del proyecto estuvo el ingeniero Cristóbal Villao Yepes, que nos ayudó muchísimo en la parte tanto sanitaria, que es su especialidad, en la parte estructural y en la coordinación del proyecto. Cuando el Consejo Provincial del Guayas le quedó estrecha un pasillo de la gobernación de la provincia, en Guayaquil, en Malecón, decidió cambiarse de sitio y tenían este local disponible que fue legalmente expropiado. Y la idea era conservarlo como edificio patrimonial que es, y en cambios no muy sensibles, hacerlo cómodo y darle la facilidad de un edificio moderno. Toda vez que iban a trabajar allí, el Consejo Provincial, inicialmente se pensaba en todas las dependencias del Consejo, pero realmente después se dieron cuenta que no entraba.
Luego de un estudio integral a sus instalaciones, se hizo un rediseño estructural, tanto en su interior como en la fachada, en el que se decidió aumentar 2 pisos. Aquí están las oficinas del prefecto y viceprefecto del Guayas. Además de un auditorio de lujo, se trabajó en la iluminación, las aguas hervidas, aguas lluvias y hasta un ascensor. Pero elegir este lugar para que funcionen las oficinas de las primeras dignidades del Consejo Provincial del Guayas también tiene su historia. Es un proyecto un poco icónico para la ciudad. El gran edificio pues, del municipio de Guayaquil, el gran edificio de la gobernación, y el Consejo Provincial quería tener también su edificación un poco con solera, un poco con tradición, y me parece que lo escogieron bastante bien. Al comienzo, cuando entramos, pues como todo edificio abandonado, pues era una edificación sumamente descuidada. Hubo que rehacer todos los pisos. Sin duda alguna, el edificio Max Müller fue y es testigo del progreso de la perla del Pacífico. Su ubicación privilegiada le permite mirar de frente al majestuoso río Guayas, que trajo a quienes fueron sus primeros creadores. Una ciudad a la que también llegaron extranjeros de otras nacionalidades en busca de negocios, convirtiendo a Guayaquil en la pionera en la modernidad en el Ecuador. 70% del comercio de Guayaquil en manos de extranjeros o en sociedad guayaquileña, en sociedad con extranjeros. Ellos jugaron un papel muy importante. Por el lado de españoles, usted pues tiene al señor Lorenzo Tous. Después usted tiene los alemanes, usted tiene Krüger, ¿no? Krüger también vino y creó un gran imperio. Después usted tiene los italianos, ¿no? El señor Viñolo pues llegó a ser uno de los comerciantes más importantes de Guayaquil. El caso, por ejemplo, del señor Chambers, que es la cabeza, el tronco de la familia Chambers aquí, que ya son varias generaciones. Después usted tiene un ruso, señor Reinberg, ¿no? Que vino acá a trabajar porque había un tío de él que trabajaba aquí. Luego usted tiene los señores Molme, ¿no? Los Molme eran chilenos franceses, ¿no? Que vinieron a Guayaquil, estuvieron metidos en todos. Si bien es cierto, el río Guayas le proporcionaba dinamismo a la ciudad, su cercanía al mar le daba la bienvenida a toda corriente de pensamiento. Los guayaquileños eran los primeros en enterarse de todo lo que pasaba en el mundo entero, pero el clima tropical, acompañado de lluvias, lodo e insalubridad, trajo varias enfermedades y fue uno de los factores que convirtió a la población en un pueblo con espíritu de lucha constante contra las adversidades. A fines del siglo XIX comienzan a llegar los libaneses, ¿no? Los sirios y los libaneses comienzan a llegar a fines del siglo XIX. Luego comienzan a llegar los asiáticos, ¿no? Era digamos, un imán. Guayaquil era atracción de las personas, de los aventureros que venían a buscar futuro, ¿no? Fuera de sus patrias, ¿no? Porque esos que salieron, muchos salían, eran porque tenían problemas económicos, ¿no? Otros no, por la aventura, ¿no? Me entero de que este barco se va para allá, yo me embarco a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y así llegaron muchos. El centro de Guayaquil continúa siendo el casco comercial de la ciudad. Aunque algunas cosas han cambiado, la ciudad no ha dejado de ser un puerto de inmigrantes donde llegan comerciantes de varios países del mundo en busca de negocios.